Auto para los narcotraficantes, todo vale a la hora de trasladar droga. Incautamos 54 kilos de cocaína de una camioneta de alta gama en Santiago del Estero, un cargamento de $500.000. La verdad que el volumen de decomiso que hay es absoluta, total y completamente impresionante. Es un cambio de paradigma fenomenal. Bueno, está en línea la defensora general, la doctora Cecilia Boeri. Doctora Boeri, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, usted está impulsando un habeas corpus por las graves condiciones en las que están los detenidos en el penal de Batán. Cuéntenos un poquito. Bueno, en realidad hay varios habeas corpus abiertos, pero el último que ha tenido trámite fue iniciado por la Comisión por la Memoria y nosotros adherimos y tenía que ver con, o sea, el que tiene que ver con las condiciones en las que están los pabellones en donde hay detenidos en aislamiento. Ese es el que resolvió, supongo que será ese que usted por ahí se refiere, porque lo resolvió el juez Perrichis la semana Ujú. pasada, el jueves, y tenía que ver particularmente con ese tema puntual, o sea, las condiciones de los pabellones de aislamiento, que o sea, hubo una pericia por parte de ingenieros o de infraestructura de la Corte y también pericias psicológicas que establecían, digamos, las graves consecuencias que ocurren cuando las personas están Mm. en aislamiento durante periodos prolongados. Ajá. Ese es el habeas y donde el juez resolvió que no podían permanecer allí personas, que así lo dice la reglamentación, ¿no es cierto?, más de 15 días Ujú. en aislamiento y además algunas otras medidas contra las celdas oscuras, o sea, está prohibido, pero esto desde hace ya tiempo y ha sido distintas resoluciones, el aislamiento en ningún periodo en celda oscura. Ujú. Y hay celdas oscuras todavía que están en la unidad penal 15 particularmente, que tienen que ser corregidas esas celdas. Ajá. Digamos, esa posición, digamos, en el sentido de proceder a dejar a una persona en aislamiento, ¿eso es una determinación autónoma del funcionamiento del servicio penitenciario? O sea, las personas que están en aislamiento puede llegar a ser que estén por una sanción disciplinaria, Mm. por una medida de seguridad, pero solamente pueden estar hasta 10 días, y Ujú. que eso se adopta cuando, por ejemplo, hay un problema de convivencia con otros internos, cuando ha sido, por ejemplo, una reyerta generalizada o algo, y hay un tema de seguridad que hace que tengan que estar así, pero siempre en periodos limitados y tomando además las precauciones de que tengan una salida a patio, que no se interrumpan actividades escolares que están haciendo, etcétera. Pero ocurre que otras veces hay aislamiento de personas que están allí por voluntad propia, en Ujú. principio, pero esto se toleran desde buscarles una ubicación, y otras personas que están hasta encontrarles una ubicación en algún pabellón, pero teniendo en cuenta también la dificultad, digamos, por la sobrepoblación que hay para la ubicación de estas personas, estos pabellones están siendo totalmente ocupados con ese perjuicio que o sea, le mencioné Sí, 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 sucintamente, sí, pero claro. realmente las consecuencias son muy serias con el aislamiento prolongado. Sí, O sea, indudablemente que eso debe tener debe tener consecuencias desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la en todo sentido de la humanidad y emotividad de la persona. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que hacen que alguien sea llevado o determinado a estar en aislamiento en las condiciones que lo marca el sistema? no, por eso le decía que, digamos, ¿cómo debería ser o cómo es? ¿Cómo debería ser que únicamente fueran, digamos, remitidos allí las personas que han tenido una sanción disciplinaria que puede llegar a ser, digamos, con hasta 10 días, pero esos lugares, o sea que es una celda en solitario, tienen que estar iluminados, acondicionados correctamente, con sus
cloacas funcionando, que no es el caso, sino que hay desbordes cloacales, problemas con la electricidad, o sea, no solamente la luz natural, sino también la luz artificial. O sea, esas celdas simplemente la función que tienen es que la persona esté fuera del régimen común durante un cierto periodo, y pero, digamos, las condiciones higiénicas, de alimentación, de salud en general, tienen que ser mantenidas como, bueno, el sana y limpia que rega nuestra Constitución tiene que ser en todos los periodos, en todos lados, aún cuando se está cumpliendo un encierro, si se quiere, más grave o con unas condiciones más severas que el encierro común. Claro. Bien, entonces, lo que está en debate son las condiciones, no el criterio. Está en debate las condiciones y además el limitar esos periodos a lo que estrictamente dice la ley, o sea, nunca más de 15 días. Y con, digamos, de la manera, con las salidas a patio, que también tienen que ser periódicas y suficientes para cortar ese encierro. Además, bueno, a lo largo del tiempo, nosotros que hemos visitado las cárceles, hemos visto, o sea, ha habido periodos, inclusive, no digo que sea acá, pero yo sí lo he visto en la Unidad Penal 15, en donde esos lugares se acompañaban además con música a todo volumen, que impedía totalmente la comunicación, o sea, que los internos hablaran de una celda a otra, o sea, que ni se comunicaran. Entonces, cuando uno entraba y se apagaba eso, había un primer momento de silencio, y después empezaban a gritar todos juntos. Era algo muy muy impresionante, realmente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sabe qué pasa, que hay, la verdad que la línea de grises que hay es enorme, y además con el hecho de que hace, creo que 20 años por lo menos, que no se construyen o se amplían cárceles, las situaciones son complejas, ¿no? Sí, en este habeas corpus justamente el abogado de la Fiscalía de Estado acercó, digamos, una documentación en donde se refería a el aumento de la cantidad de detenidos, o sea, entre los detenidos que egresan, por así decirlo, por libertades, y los que ingresan, la diferencia ha aumentado notoriamente en general en la provincia. Creo que él mencionó una cifra en déficit a la cantidad de plazas de alrededor de 4.000 al año, que de ninguna manera puede sostenerse con un índice de construcción de cárceles, y ni siquiera con otras medidas de emergencia que se hacen, poniendo nuevos camastros en lugares donde en realidad no entran. Pero bueno, estamos en una situación de emergencia que entiendo que tiene que ser atendida urgentemente, porque es un problema que puede tener derivaciones muy, muy graves realmente, y no le hace bien a la seguridad pública este tema, porque las personas salen en condiciones, digamos, de mucho deterioro. Sí, bueno, estamos frente a, la verdad que una manda constitucional inspirada en los mejores pensamientos y en yo diría, una doctrina de evolución impresionante. Hay que recordar que es una manda constitucional del siglo XIX, ¿no? Literalmente de avanzada. Nunca hemos logrado dar el piné en cuanto a la infraestructura necesaria para poder cumplirla, ¿no? No, pero ha habido, o sea, ha habido momentos y momentos, o sea, realmente el boom de la cantidad digamos, de la cantidad de detenidos y todo, empezó realmente este siglo, o sea, de la suba, pasar de aritmética a geométrica de la cantidad de detenidos, porque antes, recuerdo inclusive épocas, porque dado mi edad y la antigüedad que tengo en el Poder Judicial de más de 40 años, recuerdo épocas donde todavía no estaba la Unidad Penal 15, estaba la Unidad de Dolores, y los presos tenían uniforme de verano, de invierno, se les lavaba la ropa en la cárcel, se hacían toda una serie de cosas y se daba abasto para hacer eso. No estoy hablando, estoy diciendo que el número de internos daba la posibilidad de eso. Hoy en día, o sea, nosotros tenemos una ventaja aquí en Mar del Plata, y es que casi todos los detenidos pertenecientes a Mar del Plata están aquí, y muchas veces son los familiares los que se encargan
del recambio de la ropa, del suplementar la alimentación, una serie de cosas, pero bueno, esa situación se ha tornado es muy difícil mantener. Son más de 40.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, Es eso muchísimo. va de la mano de la recurrencia e insistencia de la sociedad en cuanto a que las condenas se cumplan íntegramente y en cuanto al agravamiento en el sentido de la... Mire, es muy difícil a veces, la verdad que yo comprendo la parte humanitaria, y entiendo que el Estado debe ser humanitario y que no puede ser que las prisiones sean un horror. Eso para mí está muy claro. No es menos cierto que cuando se dan situaciones como por ejemplo la que ocurrió este fin de semana en la zona de Burlingame, en el Gran Buenos Aires, una persona, un pisero, una persona de 60 años asesinada por dos jóvenes, la indignación de mis colegas porque la plata del robo se la habían gastado los ladrones y asesinos en ir a un boliche muy cercano al lugar donde lo mataron, ¿no? Es decir, Sí, ¿cómo? escuché la noticia y coincido con usted que es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante, pero más allá de que, digamos, no haya impunidad en ese tipo de hechos, por ahí eso requiere un estudio profundo digamos, o sea, un estudio profundo, saber qué pasó en la historia de vida de esas personas para que llegaran a ese grado, digamos, de falta, no solamente de falta de respeto de las normas, sino hay, digamos, un gran índice de crueldad, Pero perdóneme, doctora, digamos. ¿usted qué me quiere decir? ¿Que la culpa la tiene el pisero? No, 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 al contrario, le estoy diciendo de ninguna manera, le estoy diciendo que cuando estoy diciendo que hay que ver, digamos, por qué ocurren este tipo de hechos o sea, que no eran usuales o no eran, o sea, siempre existieron, pero en el número de hechos que existen hoy, que denotan por parte de las personas, de los delincuentes, ese grado de insensibilidad, ese esa actitud inexplicable para el común de las personas, entre las que me incluyo. Bueno, eso es lo que como fenómeno social uno tiene que pensar por qué ocurre. No le estoy diciendo que ocurra por culpa del pisero, de ninguna manera dije eso, por favor. O sea, lo que estoy diciendo es que hay que prestar atención, digamos, a cuáles son las razones por las que estos hechos se están repitiendo. Pero no creo que tenga que ver con, o sea, las sociedades con mayor cantidad de tasa de prisionización, o sea, más detenidos por cantidad de habitantes, coinciden con las sociedades más violentas, o donde hay más delitos. Entonces uno se pregunta qué es primero el huevo o la gallina. O sea, cuando uno ve las sociedades más seguras, tienen menos cantidad de detenidos. Entonces habría que estudiar esas sociedades más seguras, a ver qué es lo que hicieron para lograr eso. O sea, cuál es la diferencia entre ellos y nosotros para aprender de los que tienen sociedades más seguras, que coinciden con menos cantidad de detenidos, e imitar los buenos ejemplos. Sí, yo lo que creo es que es una construcción democrática que viene de arriba hacia abajo, creo que es una construcción social. Yo lo comenté hoy más temprano, está en la columna que actualicé el día domingo, en un trabajo que se hizo en el año 2005, que lo tomé porque no hay posteriores, entrevistada más de 1.200 casos, el 86% de la muestra dijo que los argentinos somos desobedientes y transgresores, aunque preguntado cada uno de los entrevistados si él era desobediente y transgresor, dijo no serlo. La verdad que tenemos un tema de anomia bastante importante, con expresiones sumamente violentas, ¿no? Tenemos un tema para mí social y cultural pesadísimo frente a la misma idea del orden, del respeto a la ley, bueno, de todo lo que esto implica, ¿no? Sí, bueno, pero el reflexionar sobre eso, aunque no lo parezca, aunque no sea algo que uno pueda tomar un resultado inmediato, sirve. Igualmente, o sea, cada delito, cada una de estas de este tipo de manifestaciones tiene, digamos, una historia, unas medidas de prevención específicas. O sea, no es lo mismo lo que usted va a hacer para prevenir, o lo que va a imaginar para prevenir, por ejemplo, los delitos de tránsito,
sobre lo que se ha hecho, todo el tema del control de alcoholemia, hay todo un tema de educación, control de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que usted va a hacer para prevenir todo lo que tenga que ver con narcotráfico? O este tema que es, yo le diría que es lo que más atemoriza y preocupa a la sociedad, o sea, es la violencia con armas, o sea, este tipo de delitos que nadie está exento, que cualquier persona piensa que le puede suceder. Entonces, lo importante, o sea, no es solamente esto lo importante, pero yo creo que lo que más uno tiene que tratar de trabajar es la prevención, o sea, evitar que ocurra. Porque después, una vez que ocurrió, sí, perfecto, está muy bien el tema de que no haya impunidad, pero no, o sea, aunque parezca mentira, no, o sea, las personas que cometen este tipo de hechos, no es que se disuada la comisión porque no piensan que no los van a agarrar, piensan que no los van a detener. Entonces, que no haya impunidad es importante. Pero además de eso, hay que tomar toda otra serie de medidas para prevenir la ocurrencia de estos hechos. Doctora Boeri, gracias, que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias, igualmente. Bueno, la defensora oficial Cecilia Boeri